Las hermanas María del Jesús, Delfina, María del Carmen y María Luisa de Jesús González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis, protagonizaron uno de los casos más oscuros de la historia criminal mexicana. Nacieron en la década de 1920 en una familia humilde del Salto, Jalisco. Su padre, un exmilitar y jefe policial, era conocido por su severidad y por obligarlas a presenciar ejecuciones y castigos a detenidos. Esta infancia violenta y el ambiente de corrupción en la región marcaron su carácter y su visión del poder y la impunidad. En la década de 1940, tras heredar una modesta fortuna, las hermanas se mudaron a Lagos de Moreno y abrieron su primer burdel. Posteriormente, en Guanajuato, ampliaron su negocio con casas de citas que operaban al margen de la ley y contaban con la protección de autoridades locales gracias a sobornos. Su método consistía en reclutar a jóvenes campesinas a través de anuncios engañosos de empleo o falsas promesas de matrimonio. Una vez en sus manos, las mujeres eran obligadas a prostituirse mediante un sistema de deudas. Se les cobraba su alojamiento y alimentación a precios abusivos, lo que las mantenía en una esclavitud de facto. Las hermanas ejercían un control férreo sobre sus víctimas, ayudadas por varios capataces y empleados que fungían como castigadores. La crueldad del sistema no terminaba con la explotación sexual. A medida que las mujeres se enfermaban o quedaban embarazadas, eran consideradas improductivas y viejas. Las hermanas las asesinaban o las dejaban morir de hambre. Testimonios posteriores revelaron que los recién nacidos eran asesinados y enterrados en fosas comunes. Además, el negocio incluía la venta ilegal de bebidas alcohólicas y la colaboración con militares y policías, quienes recibían servicios gratuitos a cambio de protección. El horror que se vivía detrás de las paredes de los burdeles era conocido en el pueblo, pero pocos se atrevían a denunciar debido al miedo y la corrupción. En 1964, Catalina Ortega, una joven secuestrada, logró escapar. Llegó a San Francisco del Rincón y relató lo sucedido a las autoridades. Su testimonio fue tan detallado que la policía se vio obligada a investigar. Al registrar el rancho de las hermanas en San Francisco del Rincón, hallaron fosas clandestinas con decenas de cuerpos. El hallazgo conmocionó al país. Se confirmaron al menos 91 víctimas, aunque se especula que podrían haber sido más de 150. La investigación reveló la complicidad de funcionarios locales y la magnitud de la red de explotación. Las hermanas fueron detenidas junto a varios colaboradores y puestas a disposición de la justicia. El juicio fue un espectáculo mediático. Los testimonios describían torturas, asesinatos y rituales de castigo. Finalmente, en 1964 fueron condenadas a 40 años de prisión. Sin embargo, la pena parecía corta frente a la magnitud de los crímenes. Mientras estaban encarceladas, dos hermanas murieron. María del Carmen y María Luisa fallecieron durante el cumplimiento de su sentencia, mientras que Delfina murió cuando se derrumbó una pared en prisión. La última hermana, María del Jesús, recuperó su libertad en 1990 y desapareció discretamente de la vida pública. El caso de las Poquianchis evidenció la fragilidad de las instituciones mexicanas de la época. La complicidad de la policía y de funcionarios permitió que su red operara impunemente durante años. La prensa se convirtió en una pieza clave al exponer el escándalo y dar voz a las sobrevivientes. En respuesta, el gobierno federal impulsó reformas para regular los establecimientos de prostitución y fortalecer la supervisión policial. No obstante, muchos investigadores señalan que la corrupción persistió y que otros negocios ilegales lograron mantenerse activos en otras regiones. Las consecuencias sociales del caso fueron profundas. La sociedad mexicana se enfrentó a la realidad de que la pobreza y la falta de oportunidades dejaban a muchas mujeres vulnerables ante redes de trata. La comunidad conservadora se escandalizó y presionó por medidas más punitivas, mientras que organizaciones feministas emergentes denunciaron el enfoque moralista y exigieron que se atendieran las causas estructurales. Con el paso de los años, la historia de las Poquianchis se convirtió en un símbolo del terror y la impunidad. Inspiró libros, películas y obras de teatro, entre ellas la novela Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el caso a partir de la realidad. Estas obras permitieron que nuevas generaciones conocieran el suceso y reflexionaran sobre la violencia de género. La narrativa popular, sin embargo, a veces redujo la complejidad del caso solo a la imagen de 4 mujeres perversas, dejando de lado la complicidad de hombres y autoridades. Hoy, más de medio siglo después, la historia de las Poquianchis sigue siendo un recordatorio de que los crímenes no ocurren en el vacío.
Sus víctimas provenían de entornos rurales, sin opciones económicas ni acceso a educación. La sociedad indiferente y las autoridades corruptas permitieron que un negocio tan atroz funcionara a plena luz del día. Si existe una enseñanza, es que combatir la violencia contra las mujeres requiere no solo castigar a los culpables, sino también crear condiciones sociales que protejan a quienes históricamente han sido vulnerables. En la memoria colectiva, las Poquianchis representan el extremo de la explotación, pero también una oportunidad para recordar a las mujeres que murieron en silencio. Nombrarlas y contar su historia es un acto de justicia. Cada detalle recuperado del juicio y de los testimonios permite reconstruir la dignidad de las víctimas y reconocer que, a pesar de la deshumanización sufrida, su vida y sus sueños importaban. A través de la documentación y la memoria, se intenta evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse. A nivel mediático, el caso generó un debate sobre el sensacionalismo y el rol de la prensa. Algunos periódicos publicaron notas que buscaban escandalizar, mientras que otros hicieron hincapié en la investigación profunda del fenómeno de la trata. Este contraste expuso la tensión entre informar y explotar el morbo. También evidenció cómo el público, al enfrentarse a historias de crímenes cometidos por mujeres, tendía a individualizar la maldad, sin comprender las redes económicas y sociales que lo permitían. Otra arista poco explorada es la relación entre las Poquianchis y otras organizaciones delictivas de la época. Fuentes señalan que su éxito se debió no solo a su crueldad, sino a la capacidad de negociar con militares, policías y políticos locales. La delincuencia organizada ya estaba consolidándose en el Bajío, y las hermanas supieron insertarse en esa estructura para obtener protección. Esto refuerza la idea de que la explotación sexual estuvo y está vinculada a sistemas más amplios de poder. Asimismo, la memoria de las sobrevivientes ha sido fundamental para reconstruir lo sucedido. Muchas de las mujeres que lograron escapar cargaron con estigmas y traumas. En las últimas décadas, algunos colectivos de derechos humanos han recuperado sus testimonios para dignificar sus vidas y para evidenciar la urgencia de políticas públicas de atención a víctimas. Estos relatos insisten en que más allá de las hermanas, existió una sociedad que toleró o ignoró la violencia contra las mujeres. Finalmente, la tragedia de las Poquianchis contribuyó a la formación de movimientos feministas en México. Si bien en la década de 1960 el feminismo apenas se articulaba, el impacto de este caso sirvió de ejemplo para denunciar la ausencia de protección estatal. Décadas después, las discusiones sobre feminicidio y violencia de género retomaron el caso como antecedente para mostrar que la impunidad histórica no es un fenómeno reciente, sino una herencia que sigue vigente.